Bien, seguimos con nuestra lectura y repaso de la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios. Y hoy vamos a leer desde en el capítulo 10, desde el versículo 10 hasta el final de este capítulo, el versículo 18. Y dice así Pablo: porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también eh, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose consigo mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que nos ha dado Dios por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pero fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a la regla, a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia. En ti, solo en ti confiamos, Padre, porque necesitamos que tú nos enseñes, Padre Celestial, que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Y como decimos, tenemos que ver todo este pasaje en el contexto de una defensa de Pablo, de su ministerio. Pablo está defendiendo su ministerio. Pablo está reconviniendo a los corintios porque ellos estaban dudando de él. Él lo sabía. Habían entrado en la iglesia lobos rapaces, habían entrado judaizantes, habían entrado quienes traían doctrinas extrañas, ajenas a la palabra de Dios, teñidas quizás con un poquito de palabra, con una dosis de algún versículo espolvoreado, al cual tergiversaban para decirle a los corintios: ustedes se tienen que circuncidar, ustedes tienen que primero ser judíos para después poder ser cristianos. Son las falsas doctrinas de aquel entonces, falsas doctrinas también que tenían que ver con las teologías que reinaban en ese entonces, como las disciplinas del misterio y otras. Pablo estaba peleando contra todo eso, pero los corintios, evidentemente, empezaron a dudar, claro, dejaron llenar, como decíamos la semana anterior, en la clase anterior, se dejaron llenar, dejaron de ver el verdadero evangelio, de escuchar la voz del pastor, y empezaron a escuchar a pastores de otros rebaños, de los rebaños del diablo, del engañador, el acusador de las almas. Empezaron a escuchar a otros y apartaron sus oídos de la palabra de Dios. Cuando apartan sus oídos de la palabra de Dios, del verdadero evangelio, entonces necesariamente se comienzan a escuchar otras cosas y se le empieza a dar valor a otros elementos que entran dentro de la iglesia para destruirla, aunque aparentemente parezcan hacerla crecer, pero vienen a destruirla. Y Pablo está defendiendo su ministerio de todas estas falsas doctrinas que están entrando, y entre esa falsa doctrina, debido a que se le ha prestado oído, ahora se lo acusa a Pablo de todo lo que venimos viendo, más esto que Pablo agrega ahora. Y en estos dos primeros versículos de este pasaje vemos, dice: porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también estando presentes. O sea, los corintios decían: este Pablo viene por carta, nos dice de todo,
nos manda a hacer cosas, nos dice qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar, nos indica cuál es la verdadera doctrina, pero cuando está acá es otra cosa, Pablo. Es Pablito cuando está acá, no es eso que nosotros vemos por carta. Acá quiere quedar bien con todos, acá él se la pasa comiéndose un asadito con este, con el otro. No es lo mismo cuando escribe que cuando está acá. Entonces lo están acusando allí primero de una actitud de cobardía a Pablo, porque le están diciendo, vos de afuera sos tal una cosa, pero de adentro sos otra cosa. Lo están acusando de hipocresía, de un intento de congraciarse cuando está presente con ellos. Lo están acusando de ser falso, de tener dobleces, de ser una persona que tiene dobleces. Y es una acusación que suele sobrevenir sobre muchos siervos de Dios. Porque muchos siervos de Dios, claro, a nadie le gusta tomar la actitud del disciplinador, pero Pablo está dispuesto a hacerlo. Entonces, a veces cuando se habla, cuando se dicen las cosas, se lo dice con mayor suavidad que cuando uno lo dice por carta o cuando uno lo dice a través de un video en YouTube. Quizás podrían decir lo mismo algunos, que dice, este Ernesto por YouTube es bravo, pero cuando está cerca es diferente. Bueno, yo no en particular, pero hay gente que sí. Eso decían de Pablo, que Pablo era un falso, era un hipócrita, que Pablo era un cobarde, que Pablo intentaba congraciarse, que Pablo tenía dobleces, Pero Pablo sabía muy bien que esto no podía ser así, porque Pablo era un conocedor de la palabra, que no podía tener dobleces, que no podía ser de dos caras ante aquel pueblo que él había formado, que él había predicado y que él había discipulado. Si vamos al Salmo 12, versículo 2. En donde el salmista pide ayuda contra los malos. El uno dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Con doblez de corazón. Dice, Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. O sea, y lamentablemente ya pasaba en la época de Pablo y sigue pasando ahora. Se han acabado los piadosos. Leíamos la vez pasada que el hombre de los últimos tiempos tendrá apariencia de piedad, pero negará la eficacia de ella. Y los falsos maestros, tanto en la época de Pablo como en esta época, son de labios lisonjeros, que tienen doblez de corazón, y de esto lo estaban acusando a Pablo. Y no es casualidad que se acuse al verdadero maestro de los inconvenientes o de las faltas o de los no de errores, de los pecados de que cometen los falsos maestros. Porque siempre es bueno acusar a otro de los pecados de uno mismo para tratar de taparle la boca. Lo mismo hacían con Pablo, lo mismo quieren hacer hoy por hoy. Pero cuando se acaban los piadosos, entonces hay doblez de corazón. Hay doblez de corazón y hay labios lisonjeros. Es lo que de esto están acusando a Pablo, de tener labios lisonjeros y tener doblez de corazón, de no ser piadoso, y de no ser fiel. Dice, han desaparecido los fieles. Han desaparecido los fieles. Qué terrible es enterarse de que un amigo o una persona querida nos difama a nuestras espaldas. Lo mismo de eso estaban acusando a Pablo. De eso estaban acusando a Pablo. De ser, por un lado, a través de las cartas duro y
y poner los puntos sobre la silla, pero cuando está presente, no, él es más tranquilito aquí. Entonces es un hombre con dobleces, es un doble hombre hipócrita, es un hombre cobarde, un hombre que quiere congraciarse, no es fiel según el Salmo, porque han desaparecido los piadosos, los fieles. Todos hablan mentira con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Eso produce la doblez de corazón. Lejos estaba de Pablo esa actitud, pero los corintios lo estaban acusando, estaban pensando eso de Pablo. Y Pablo lo sabía y se los escribe con total claridad, diciéndoles, ustedes están pensando que yo tengo doblez de corazón, pero yo soy un soldado de Cristo, yo soy un soldado de Cristo. Pablo mismo luego a Timoteo, cuando habla acerca de los requisitos de los obispos y de los diáconos, les dice, los diáconos, 1 Timoteo 3, versículo 8. 1 Timoteo 3, versículo 8. Asimismo, deben ser, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Eso es el doblez. Eso es tener doblez, de lo que lo estaban acusando a Pablo. Tener doblez es ser deshonesto. Es tener codicia por ganancias deshonestas. Hermano, si usted está pensando en ese apóstol, en ese pastor, en ese profeta, tiene razón. Tiene razón. No es un siervo de Cristo. No es un siervo de Cristo. Y hablando, es bueno leer el pasaje desde el 1, dice, palabra fiel es esta, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, como Pablo, marido de una sola mujer, sobrio, como Pablo, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Quién es apto para enseñar? Aquel que vive lo que enseña. Porque el que no vive lo que enseña no es apto para enseñar. No es apto para enseñar. No codicioso de ganancias deshonestas. Vuelve y repite lo que luego afirma. Amable, apacible. No avaro. No avaro. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito. No un neófito. No uno que se convirtió ayer, vino a la iglesia ayer y hoy ya se autotitula apóstol, pastor, profeta, maestro, evangelista. No sea que envaneciéndose, lo que le pasa a muchos, caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Esos son los siervos que tienen, pseudosiervos que tienen dobleces. Pero Pablo no tenía doblez. Aunque los corintios estaban acusándolo de tener esos dobleces, de tener esas actitudes, de tener esas mañas, por decirlo de alguna manera. Pablo, la verdad, es un dos caras, porque cuando me escribe me dice una cosa, pero cuando está acá me dice otra. Pablo, me parece que vos no sos un siervo de Cristo, pero Pablo defiende su ministerio. Le dice, miren, yo no vean eso en mí. Yo no tengo dobleces. Dice, porque en el 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos de palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en los hechos. En los hechos, estando presentes. ¿Ustedes quieren saber cómo soy yo? ¿Ustedes quieren saber cómo es un siervo de Dios? Que un siervo de Dios no tiene dobleces, no es codicioso de ganancia deshonesta ni mentiroso, que no es lisonjero. ¿Ustedes quieren saber cómo es un siervo de Dios? Bueno, si lo quieren saber, cuando esté allá, lo van a ver, porque Pablo era un hombre íntegro. Pablo dice, yo no tengo dobleces, yo soy un hombre íntegro, porque está dispuesto a actuar tal como lo dice, está dispuesto a hacer lo que enseña, dispuesto a hacer lo que él dice que va a hacer. No engaña, no lisonjea, no miente, no quiere ganancias deshonestas de parte de los corintios. Está dispuesto a hacer lo que dice. El Salmo 15.
Salmo cortito. ¿Quién habitará? Los que habitarán en el monte santo de Dios. Se pregunta David: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Son palabras, parece, escritas ayer para los pseudosiervos de Dios de hoy. Hombres que admiten cohecho, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hombres y mujeres, por supuesto. Pero Pablo está seguro de que el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, ese es el hombre que habitará junto al Señor. Ese es el hombre que habitará junto al Señor. Pablo dice: yo soy absolutamente íntegro. Absolutamente íntegro. Lo que digo, hago. En los hechos soy igual que en las palabras. Y yo no admito cohecho contra el inocente, ni admito chismes contra mi hermano. No admite reproche alguno contra su vecino. A mis ojos el vil es menospreciado, y honro a los que temen a Jehová. Pablo claramente les está diciendo: yo vivo en integridad. ¿Y por qué dice que vivo en integridad? Salmo 25, ...21. También el salmista implora dirección, perdón y protección. El que quiera leer el Salmo 25, el Salmo de David. Y en el 21 dice: integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Pablo sabe que si ha de defender su ministerio, y su ministerio estará defendido, es por la integridad que muestre allí. Y esa integridad es la que lo va a poner en pie y va a sostener en pie delante de los demás y delante del Señor. Porque el Señor a esos hombres busca, a hombres o mujeres íntegros, que estén dispuestos a hacer lo que dicen, a vivir lo que predican, a no ser codiciosos de ganancias deshonestas, a no ser jactancioso y a no ser lisonjero. Esos hombres busca Dios. A esos hombres busca Dios. Tito 2, 7. Pablo le está diciendo a Tito en un pasaje que titula la Reina Valera: enseñanza de la sana doctrina. Y le dice a Tito lo que él vive. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros, mostrando integridad. Y Pablo le dice: yo les voy a mostrar integridad. Les voy a mostrar integridad. De ninguna manera soy un hombre de dobleces, le dice Pablo. Y de ninguna manera el siervo de Dios debe tener dobleces. El siervo de Dios debe ser íntegro y mostrar integridad y ser maestro de integridad y ser ejemplo de integridad. Y todo cristiano también debe serlo ante una sociedad que nos mira como a cartas leídas por todos,
dice Pablo también claramente en la primera epístola de los Corintios. De manera que Pablo les dice, ¿ustedes piensan que yo tengo dobleces? ¿Que soy un hipócrita? Pues no, pues no. Y les voy a mostrar mi integridad cuando nos veamos. Porque por carta soy duro y en presencia también lo voy a hacer. Porque soy un hombre íntegro. Bueno, entonces lo acusaban de dobleces, de hipocresía, y Pablo dice, no, soy íntegro. El 12 dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No son juiciosos. Si no son juiciosos, tienen poco juicio. Están mal de la cabeza, podríamos decir. Son necios. Son sabios en su propia opinión, porque se miden consigo mismos. Se miran a sí mismos y dicen, yo soy la medida de todas las cosas. Como en la actualidad se dice, el hombre es la medida de todas las cosas, frase vieja si las hay, del siglo V a.C., dicha por Protágoras, un filósofo griego. El hombre es la medida de todas las cosas. Y ellos se miden a sí mismos por sí mismos. Y hoy, la sociedad, e incluso dentro de la iglesia, nos medimos por nosotros mismos. Ya no predicamos el Evangelio, ni alabamos, ni cantamos para Dios, sino que cantamos para dar un buen espectáculo, para dar un buen show a los que vengan el domingo, que ofrenden, diezmen y se vuelvan a su casa. No lo hacemos para Dios. Nos medimos a nosotros mismos. Ya las predicaciones no son para que nuestra vida cambie, para hacernos más parecidos a Cristo, para crecer conforme a Cristo es, sino para ser ricos, para tener un mejor auto, para ser absolutamente sanos, y hemos introducido dentro de la iglesia valores que nos llevan a medirnos con nosotros mismos, Hemos aceptado los criterios del nuevo pensamiento que le da un valor creador a las palabras. Entonces decimos, si yo confieso positivamente, entonces esto va a ser así. Entonces confieso. Seré rico. Y eso debe suceder. Mentira. Yo declaro que esto será así. Mentira. Yo no puedo ni confesar positivamente ni declarar, porque yo debo someterme a la voluntad de Dios. Pero ellos no. Los falsos maestros que enseñaban a los corintios y que los corintios empezaron a escuchar y que hoy escuchamos profusamente, ellos se miden consigo mismos, se comparan consigo mismos. Para ellos el hombre es la medida de todas las cosas. Son sabios en su propia opinión, desoyendo a Salomón en los Proverbios. Vamos a leerlo, Proverbios 3:7, muy conocido. Primero en el 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Jeremías también dice, el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y perverso. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Pero estos se apoyaban en su propia prudencia, porque se medían consigo mismos y se comparaban consigo mismos. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Si yo reconozco a Dios en mis caminos, cuando Dios me está diciendo que no, cuando Dios me está corrigiendo, cuando Dios me está estorbando para una determinada cosa, si yo lo puedo reconocer, Él va a enderezar mis caminos. Si no lo reconozco, yo voy a seguir neciamente por un camino que no corresponde. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu alma. Esto es antitético.
cuando dice no seas sabio en tu propia opinión, sino que debes temer a Jehová y apartarte del mal. El que se compara a sí mismo, el que se ve a sí mismo como la medida de todas las cosas, no teme a Jehová y corre hacia el mal. Corre hacia el mal. Por eso son tan peligrosas estas nuevas doctrinas de la confesión positiva, de declarar. Son peligrosas porque nos apartan de Dios. Nos apartan de Dios y nos llevan hacia el mal. Nos hacen sabios en nuestra propia opinión. Nos llevan a exigirle a Dios. Una absoluta locura. Una absoluta locura. Pero Dios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero estos se apoyaban en su prudencia. Se apoyaban en su prudencia. El mismo capítulo 12, versículo 5 también de Proverbios dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos son engaño. 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 Y el 15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. De manera que aquel que en su propia opinión se basa, en su propia prudencia se basa, no obedece al consejo, no es sabio, no obedece al consejo. ¿Cuál es el consejo? La palabra de Dios. La tergiversa, la retuerce, la racionaliza. Está muy en boga la pseudopsicología cristiana. Y eso es exactamente lo que hacemos. Somos necios. El camino del necio es derecho en su opinión. Se mide consigo mismo. Se mide consigo mismo, como dice Pablo. Dice, el que obedece al consejo es sabio. Porque el necio no obedece al consejo. No obedece al consejo. Y en el capítulo 26, versículo 12, los proverbios hablan mucho de este tipo de gente. Dice, ¿has visto al hombre sabio en su propia opinión? ¿Has visto al hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. No tiene esperanza el hombre sabio en su propia opinión. Aquel que se mide consigo mismo, se compara consigo mismo y a sus propios ojos es sabio, que se apoya en su propia prudencia. Se apoya en su propia prudencia. Más esperanza hay de un necio, que de él. Lo dice el escritor de Proverbios, Salomón. Pero Pablo claramente le dice, nosotros no somos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros no somos necios. Nosotros no nos apoyamos en nuestra prudencia. Ustedes están escuchando a quienes se apoyan en su propia prudencia, en aquellos que reescriben las escrituras para su propio beneficio. Hacen lo que un viejo pastor decía, la BPP, la versión personal y privada de las escrituras. Porque no quieren ninguna otra versión, solamente aquella que está pasada por el cristal de sus propios ojos. Se apoyan en su prudencia, se comparan consigo mismos. No son sabios, no son sabios. El mismo apóstol Pablo a los romanos les dice, capítulo 12, versículo 16, que tenemos que estar unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, que aquellos que son sabios en su propia opinión, primero no se asocian con los humildes, son altivos y no están unánimes con la iglesia, no están unánimes con la palabra de Dios, están lejos, apartados de la palabra de Dios, altivos, no humildes, orgullosos, son sabios en su propia opinión, sabios en su propia opinión. Y cuando uno es sabio en su propia opinión, cuando uno comienza a pensar en sí mismo como la medida de todas las cosas,
se transforma en una persona que vive conforme a las imaginaciones de su propio corazón. Las imaginaciones de su propio corazón, como dice Jeremías 13:10, este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto. Estaba hablando del cinto podrido, ese pasaje tan hermoso de la profecía de Jeremías. Que para ninguna cosa es bueno. Para ninguna cosa de las que importa es bueno. Andan detrás de las imaginaciones de su corazón. Ya lo hemos mencionado esto en alguna ocasión, pero esto es así. Cuando empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión, nos empezamos a medir de acuerdo a teniéndonos a nosotros como la medida de todas las cosas, cuando nos comparamos con nosotros mismos y nos medimos con nosotros mismos, dejamos de ser juiciosos, empezamos a ser sabios en nuestra propia opinión, y cuando nuestra propia opinión ya nos parece lo verdadero, ya aquello que imaginemos, eso es lo que vamos a seguir. Y vamos a seguir a dioses ajenos. Aunque digamos que seguimos a Jehová, aunque digamos que seguimos a Cristo, estamos sirviendo a dioses ajenos, porque hemos hecho dioses a la medida de nuestro corazón. Hemos transformado a Jesús en un pelele que hace nuestra voluntad. Hemos transformado a Dios en un pelele que debe actuar con amor para conmigo y permitirme todas las cosas. Pero ese no es mi Dios, ese no es Jehová, ese no es Jesús. Ese es tu Dios o el Dios de ellos, pero no es mi Dios. Entonces adoramos a otros dioses. A esos dioses que adoran ellos, sí les pueden decir, yo declaro que esto tiene que ser así. A esos dioses falsos que adoran, sí les pueden decir, yo confieso que seré millonario. De todas maneras, el único que se hace millonario en esas iglesias es el pastor y los que lo rodean. Pero ese no es Dios, ese no es Jehová, ese no es Jesús. No es el Espíritu Santo el que está revelando eso. Es la imaginación del propio corazón, de aquel que se mide consigo mismo, que se considera la medida de todas las cosas y que se compara consigo mismo. Se compara consigo mismo. Entonces Pablo le dijo, yo no soy así, yo soy juicioso, no como ustedes, no como los falsos maestros, que ustedes, corintios, que ustedes, ¿qué diré? Corintios, pongan ahí el gentilicio que les corresponda, están escuchando. Sigue Pablo hablando y en el versículo 13, pero nosotros, dice, no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Pablo se gloria conforme a la regla que Dios le ha dado. No son las reglas para gloriarse las mismas que cuando uno es la medida de su propia, de todas las cosas, cuando uno se compara consigo mismo. Cuando yo me comparo consigo mismo, me glorío de vanidades. Cuando el hombre se compara consigo mismo, se gloría en vanidades y se olvida que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, según dice el profeta Isaías, delante de Dios. Que no hay justo ni aun uno, que a todos a una se descarriaron. Pero como somos la medida de todas las cosas y nos transformamos en nuestra propia medida y confiamos en nosotros mismos y nos medimos por nosotros mismos, nos gloriamos en vanidades. Pablo dice, yo no me glorío en eso. Yo no me glorío en esas cosas. Ya en el versículo 17 y 18 del mismo capítulo 10 dice, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba. El que se gloría, gloríese en el Señor. Pablo no buscaba la aprobación
de los hombres. Pablo no era la medida de sí mismo. Pablo no se comparaba consigo mismo, porque él sabía que no tenía ningún sentido la alabanza de otro ni su propia alabanza. No tenía sentido la conformidad de otro ni su propia conformidad con lo que él estaba predicando. Él sabía que lo que valía realmente era la conformidad de Dios. La conformidad de Dios. Porque es Dios el que debe alabarnos. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ya en Corintios 1:31, Primera Corintios 1:31, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Está hablando del Espíritu Santo, de Dios, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Esta es la medida, esta es nuestra regla, este es el instrumento de medición que debemos tomar, no mi propia medida, no la medida de las imaginaciones de mi corazón. Esto, Cristo, dice, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra justificación, Él es nuestra santificación y nuestra redención. No somos nosotros. No soy salvo porque he declarado que soy salvo. No soy sano porque declaro que soy sano. Soy salvo y sano porque Dios así lo quiere. Soy salvo porque Dios me salvó, me rescató, cuando estaba yo perdido en mis delitos y pecados. No soy santo porque yo lo declaro, porque yo lo confieso positivamente. Soy santo porque Él me santifica. Y la redención que tengo en Cristo no es mía. Yo no declaro redención sobre mí. No puedo. Nadie puede. Es Cristo quien lo hace. Por eso, esta es la medida. Esta es la medida. Ya mismo nomás en 4.5, 1 Corintios 4.5 también lo había dicho. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pablo mismo decía, yo de nada tengo mala conciencia, pero no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. El que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, no se consideren a sí mismos antes de tiempo, esperen el juicio de Dios, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también todo lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, o no. Pablo no se medía a sí mismo por sí mismo. Pablo dice, aunque yo personalmente y particularmente no tengo mala conciencia de nada, no por eso soy justificado. Yo no puedo decir declaro que soy justificado, confieso que soy justificado. No me puedo medir conmigo mismo. Es Jesús el que dará esa alabanza, porque no es el que alaban los demás, sino aquel a quien Dios alaba. Y también dice en el versículo 15, y no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. No se gloría en trabajos ajenos, sino en aquellos trabajos, en aquellos que Dios hace, o en aquellos que discipulamos, o en nuestra propia vida. Y así, conforme en esto gloríese cada uno en conocer a Dios, en conocer a Dios, en crecer en la fe, en crecer en la fe. De manera que Pablo muy claramente le dice, muchachos,
Yo no soy un hombre con dobleces, soy un hombre íntegro que no se mide consigo mismo, que no se mide consigo mismo y que espera en Dios, para que si me glorío en el Señor. ¿Por qué? Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Eterno Padre, te agradecemos por tu gran amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres tan claro, Señor, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a oírte, ayúdanos a escucharte, a no medirnos con nosotros mismos, Señor. A no medirnos con nosotros mismos, sino a medirnos conforme a la regla que tú nos has dado. A gloriarnos en ti, Señor, y a esperar la alabanza de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.